Queridos hermanos de Samaritanos por el Mundo, Dios y la Santísima Virgen María les bendigan. Nos encontramos hoy, día lunes, como lo manda nuestra Madre Iglesia Católica, orar por las benditas almas del purgatorio. Dice el Padre Pío, hay que vaciar el purgatorio con nuestras oraciones. Todos los lunes estaremos acá, orando por ellas. Te invitamos a que actives las notificaciones para que lo puedas recordar. Haremos la oración de Santa Gertrudis para sacar almas del purgatorio. Esta oración el Señor se la regaló en las visiones místicas que esta santa de la iglesia tuvo. Y le prometió que por una vez que la rezara iba a sacar 1000 almas del purgatorio. Nosotros la vamos a repetir 50 veces, por lo que saldrían 50.000 almas del purgatorio. ¿Qué necesita el Señor? El Señor necesita nuestro corazón compasivo y misericordioso, que realmente experimentemos en nuestro interior una gran compasión por el alma que sufre, y que sea esa compasión la que nos mueva a repetir esta oración. Además, es tan hermosa y tan profunda la misericordia de Dios que las benditas almas del purgatorio ruegan por nuestras necesidades. Por eso te vamos a pedir que en este momento pienses en tus necesidades, preséntaselas, porque a ellas les hace muy bien intervenir con el permiso de Dios en conseguir aquellas gracias que sean necesarias para nuestra santificación. Piensa en este momento en esa necesidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, ven en tu divina voluntad. María, ven en la divina voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Cuentas pequeñas. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecados en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecados en la Iglesia Universal y por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo entero. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecados en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo entero.
por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecados en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco Disculpa. Si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso. y brille para ellos tu luz eterna. Que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecados en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo,
por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso. y brille para ellos tu eterna luz. Que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso, y brille para ellos tu eterna luz. que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio,
por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por los pecadores de todo el mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso. y brille para ellos tu eterna luz. Que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén.
Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy a través del mundo, Por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. amén. Si por tu sangre preciosa, Señor, les habéis redimido, Que los perdones te pido por tu pasión dolorosa, dale, Señor, el eterno descanso. y brille para ellos tu eterna luz. Que la misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Amén. Salmo 129 de Profundis. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Dentro de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor, como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido Padre Pío, tú que tanto amas y nos enseñaste a amar a las almas del purgatorio, por la que te has ofrecido como víctima que expió sus penas, ruega a Dios nuestro Señor para que ponga en nuestros corazones sentimientos de compasión y amor por estas almas. Amén. Amén, amén. Gracias, queridos hermanos, por conectarte todos los lunes con nosotros a orar por las benditas almas del purgatorio. Somos samaritanos por el mundo, testigos del poder de Dios, porque amontonando el trigo se arruina, esparcido fructifica. Santo Domingo de Guzmán. Querido hermano, hermana, si te ha gustado este contenido, si ha acrecentado tu fe y tu devoción para orar por las benditas almas del purgatorio, te pedimos que te suscribas, actives las notificaciones, comentes y compartas, que seamos muchísimo más orando esta oración que Dios le prometió a Santa Gertrudis, que cada vez que se rezara, se liberarían 1000 almas del purgatorio. Hermanos, que el Señor infunda en tu corazón y en todas las personas con las que vas a compartir este contenido una gran devoción y misericordia por las benditas almas del purgatorio. Amén. Somos samaritanos por el mundo. Que Dios te bendiga.